Este es un tutorial acerca de cómo adaptar este sistema llamado Serie Mini, que es un sistema para crear colecciones digitales a unos ítems o unos elementos de colección propios. Serie Mini tiene varias funcionalidades que nos pueden servir para montar una colección digital en línea. Por ejemplo, tiene un texto de portada que podemos editar, tiene unas secciones de exploración en donde podemos buscar elementos de nuestra colección o una galería en donde podemos disponer los elementos de la colección y filtrarlos. Tiene un visor en donde podemos ver nuestras eh, imágenes de nuestra colección y también consultar los metadatos de los ítems. Tiene un manifest que corresponde al estándar de transmisión de imágenes IIIF. Tiene una sección de tour en donde podemos escribir textos y poner distintas visualizaciones y previsualizaciones de las imágenes. Por ejemplo, esta línea de tiempo en donde uno puede consultar elementos de la colección. Y finalmente tiene una sección de metadatos, en donde podemos poner el protocolo a través del cual construimos los metadatos y una tabla de metadatos descargable. Entonces, esta plantilla se puede replicar y se puede cambiar el contenido para construir una colección propia. Y en este tutorial vamos a ver cómo se hace. El primer paso es tener una tabla con los metadatos de los elementos de nuestra colección. En este caso yo voy a hacer una colección de fanzines que he hecho o de cómics que he hecho. Aquí tengo fotos de las portadas de esos fanzines, junto con otras personas los he hecho. Y voy a registrarlos en una colección. Entonces, esta tabla representa cada uno de esos ítems. Las columnas representan datos distintos y las filas representan ítems particulares. Es importantísimo que en la preparación de estos metadatos se incluyan por lo menos dos columnas que son obligatorias para que Serie Mini funcione. Una de esas es esta que se llama PID, que tiene que estar eh, escrita tal cual como se ve acá, o sea, PID en minúsculas y sin espacios, que corresponde a un identificador único que tiene cada ítem de la colección. Entonces tengo que poner un identificador que no se vaya a repetir de ninguna forma y que sea fácilmente identificable para mí. De nuevo, quiero insistir en que es importantísimo que el nombre de la columna sea exactamente PID, sin espacios después o antes o sin mayúsculas. Luego tiene que haber una columna que se llame label, y label es básicamente el título del elemento de la colección que se va a presentar en la interfaz. Por ejemplo, si yo entro aquí a explorar, este es el label de esta imagen y este es el label de esta imagen. Entonces también es obligatorio que tenga un label. El resto de los metadatos pueden ser de cualquier tipo y pueden corresponder a mis intereses de registro con respecto a los ítems de la colección. Por ejemplo, yo puse autores, fecha, ciudad, país, tipo principal y medio de impresión, pero dependiendo de la colección estos metadatos pueden cambiar. Los únicos que son obligatorios son PID y label. También recomiendo que los títulos de las columnas no tengan espacios y tildes y solo caracteres alfanuméricos y guiones bajos. En cambio, los metadatos sí pueden contener tildes, como aquí que dice Bogotá, sin problema. Entonces, después de tener estos metadatos, lo siguiente que tengo que preparar es mis imágenes. Entonces, tengo mis imágenes en una carpeta eh, y estas imágenes pues las tomé con una cámara de fotos, se pueden tomar también con un escáner y los nombres de las imágenes corresponden a los nombres de los PIDs exactos de mis metadatos. Entonces, por ejemplo, esto se llama elefantes IG-LP4UFC de tal. Y hay una fila en donde el PID corresponde exactamente a esta imagen. Entonces es importantísimo también que nos aseguremos de que los PIDs correspondan con los títulos de las imágenes. Una vez ya tenemos asegurados esta preparación previa de los archivos, podemos usar em, una exportación de nuestros datos para convertirlos al formato CSV. CSV es un formato muy simple de formateo de tablas que pues se utiliza mucho en humanidades digitales y en proyectos de visualización de datos o de transformación de datos.
Sin embargo, no todos los programas de tablas de cálculo exportan de la misma forma los archivos CSV. Entonces yo recomiendo usar Google Sheets para esto, porque por ejemplo Excel no exporta correctamente los archivos CSV, que los archivos CSV se llaman así porque son archivos separados por comas, pero Excel los exporta separados por punto y coma, por un formato de localización normalmente en América Latina. Entonces eso no va a hacer que no funcione el programa, entonces necesitamos exportarlo correctamente. Entonces, para asegurarnos de que se va a exportar correctamente, sugiero mejor usar Google Sheets. Aquí voy a poner entonces archivo, descargar y voy a descargar en este formato CSV valores separados por comas. Una vez lo descargue, voy a renombrar mi archivo como metadata.csv, o sea, le va a cambiar el nombre y lo voy a guardar en un lugar donde yo pueda encontrarlo fácilmente, por ejemplo, junto a la carpeta donde tengo mis imágenes de mi colección. Entonces, estos son los dos insumos que van a nutrir mi colección cuando la esté construyendo. Mi tabla de metadatos en formato CSV y mis imágenes que corresponden a la digitalización que hice de los ítems de mi colección. Entonces, esa es la primera parte, la preparación de los archivos. Para continuar con la segunda parte, tenemos que cumplir unos prerequisitos. Tenemos que haber instalado en nuestros computadores unos cuantos programas. El primer programa es este que se llama Node.js, que es un programa para ejecutar código de JavaScript en servidor. Entonces, podemos buscar en Google node.js o node.js y encontrar este sitio en el que podemos descargar e instalar Node. Es importantísimo tenerlo para poder em, construir la colección y correr el código. Esto solo hay que hacerlo una vez. Si uno ya tiene instalado Node, pues no es necesario, a menos que sea una versión anterior de Node que necesite actualización. Otro elemento que necesitamos es un editor de texto. Yo recomiendo utilizar Visual Studio Code, pero ustedes pueden usar el programa que quieran. El asunto es que este tutorial va a estar basado en elementos de Visual Studio Code. Entonces también lo pueden descargar para su sistema operativo. Y también vamos a descargar una aplicación que se llama GitHub Desktop. GitHub Desktop es la aplicación de escritorio de la plataforma de repositorios y control de cambios GitHub. Para poder usar Serie Mini en la forma en la que lo vamos a ver en este tutorial, es clave, es importante también poder, eh, es también tener una cuenta de GitHub. Entonces tienen que crear la cuenta y también descargar GitHub Desktop y entrar a su cuenta desde GitHub Desktop. Entonces esos son los cuatro prerequisitos importantes para que funcione nuestra colección y podamos ejecutar el código. Tener Node.js, tener un editor de texto como Visual Studio Code, tener una cuenta de GitHub y tener el programa GitHub Desktop. Necesitamos esos cuatro programas. Bueno, ahora vamos a empezar a descargar el sistema o la plantilla de Serie Mini para adaptarla a nuestra propia colección. Entonces, para eso hay que visitar github.com/srsergiorodríguez/serie-mini. Vamos a entrar desde nuestra propia cuenta. Por ejemplo, yo estoy logueado en mi cuenta de GitHub. También es importante tener a disposición GitHub Desktop porque en un momento lo vamos a utilizar. Entonces, vamos a entrar a este repositorio y vamos a hacer clic aquí donde dice Use this template para basarnos en esta plantilla para crear un nuevo repositorio en nuestra cuenta de GitHub. Entonces voy a poner aquí y aquí me va a pedir que le ponga un nombre a mi repositorio. Mi sugerencia es ponerle un nombre que sea significativo y que sea adecuado para la colección. Por ejemplo, voy a llamar esto mis-comics. No se pueden poner espacios. Entonces, este va a ser el nombre de mi repositorio. Es importante que yo recuerde o que anote el nombre de mi repositorio porque lo voy a necesitar en un momento. Y también es importante que yo tenga presente cuál es el nombre de mi usuario de GitHub. En este caso, mi usuario es SR Sergio Rodríguez. Entonces voy a poner crear repositorio.
Y lo que va a hacer en GitHub entonces es crear una copia de la plantilla de serie mini en mi propia cuenta de GitHub. Entonces se va a demorar un poco porque va a empezar a copiar todos los archivos. Pero una vez termine, vamos a ver que ahora en mi cuenta tengo un repositorio que se llama Mis Comics, que está generado basado en la plantilla de serie mini. Entonces tenemos todos los archivos que vienen con serie mini. Ahora, esto está en línea, pero necesitamos, para poder editarlo, necesitamos descargarlo a nuestros computadores. Entonces, para poder descargar ese repositorio que acabamos de copiar, necesitamos entrar a GitHub Desktop. Es posible que si están usándolo por primera vez, se vea un poquito distinto a esto. Entonces, probablemente van a necesitar loguear a su cuenta y luego se va a ver un poco ligeramente distinto. Pero lo que vamos a tener que hacer es entrar aquí a archivo o file y hacer clic aquí en donde dice clonar repositorio. Y en clonar repositorio vamos a hacer clic aquí en donde dice github.com si todavía no está activado. Y aquí vamos a buscar el repositorio que acabamos de clonar. Es posible que ustedes, si no han usado mucho GitHub, no tengan tantas opciones como esta. Lo importante es hacer clic aquí en refrescar y buscar la que acabamos de crear. En mi caso se llama Mis Comics, entonces aquí está. Lo que va a hacer GitHub Desktop es guardar en este archivo, que aquí está la ruta, una carpeta que se llame Mis Comics con todos los archivos que acabamos de clonar. Entonces lo voy a poner aquí, clonar, y ahí va a empezar a descargar en mi computador todos estos archivos para que yo los pueda editar y usar correctamente. Entonces voy a esperar un momento. Mientras tanto, en mi explorador de mi computador voy a buscar el lugar en donde se están guardando los archivos, que en mi caso es como les mostré hace un momento, es en mi usuario, documentos, GitHub, mis cómics. Entonces aquí está el archivo. Eh, si en algún momento ustedes tienen dificultades para encontrar este archivo, pueden hacer clic derecho aquí en GitHub Desktop y aquí les va a aparecer a abrir en el Finder o abrir en el explorador dependiendo del sistema operativo que estén usando, si es Windows o Mac o Linux. En mi caso, pues yo ya tengo abierto mi archivo, entonces no es necesario, pero bueno, lo voy a hacer de nuevo. Entonces aquí está la carpeta Mis Comics. Ahora tengo que abrir Visual Studio Code. También es posible que se vea ligeramente distinto en sus computadores, pero lo que tenemos que hacer es arrastrar esta carpeta a aquí, a la ventana de Visual Studio Code. Y eso va a abrir entonces todo nuestro proyecto de serie mini. Para poder usar el proyecto de serie mini, necesitamos ahora poner aquí en Vista o en View y entrar a Terminal. Y aquí en Terminal vamos a poder hacer varios comandos de línea de comandos que van a servir para que construyamos nuestra colección. Es posible que en Windows aparezca un mensaje de error a veces cuando se ponen comandos en la línea de comandos. En la documentación de serie mini está un comando que hay que poner en el caso de que les aparezca un error. Entonces lo primero que tengo que escribir es npm, que es el servicio de instalación de Node, install. Y lo que va a hacer esto es instalar todas las dependencias que necesito para poder usar mi proyecto. Entonces vamos a esperar un momento a que se instale lo que se necesita en mi plantilla de serie mini. Esto puede tardar un momento porque pues, hay varios archivos que hacen parte de la colección o el sistema de colecciones. Ahora ya instalé esos archivos, entonces puedo continuar. Entonces voy a abrir de nuevo mi eh, carpeta donde dice mis cómics y voy a buscar una carpeta adentro que dice data o data. Y aquí vamos a encontrar un archivo que se llama metadata CSV y una carpeta que se llama raw images. Raw images son las imágenes eh, crudas, digamos, que van a ser parte de mi colección y que después se van a procesar
Y metadata, pues son los metadatos que construimos. Entonces lo que voy a hacer es coger mis metadatos que hice yo y reemplazar los archivos que vienen en serie mini por mis propios metadatos. Entonces voy a tomar esta metadata CSV, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí y me va a preguntar si quiero reemplazarlo. Le voy a poner que sí lo quiero reemplazar. Y lo mismo, voy a buscar mis imágenes de mis fanzines, las voy a copiar y las voy a pegar aquí en Raw Images. Aunque no es necesario, recomiendo también pues borrar las imágenes que no hacen parte de mi colección. Entonces las voy a tirar aquí al basurero. Entonces lo que hice fue reemplazar los metadatos genéricos que traía serie mini y las imágenes genéricas que traía serie mini. Entonces ahora puedo volver a VS Code, a mi línea de comandos y escribir npm o npm run config. Y esto va a abrir un archivo de configuración en donde puedo configurar mi colección. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar un idioma. Puedo seleccionar español o inglés. Voy a continuar en español, entonces voy a presionar Enter. Para esta interfaz hay que hacerlo todo con el teclado. Entonces me va a preguntar cuál es mi nombre de usuario de GitHub. Entonces por eso es importante tener presente el nombre de usuario. Yo sé que mi nombre de usuario es SR Sergio Rodríguez. Entonces voy a presionar Enter y ahora me dice cuál es el nombre del repositorio que va a alojar la colección. Acuérdense que le pusimos mis-comics o el nombre que ustedes hayan puesto a su colección. Luego el título. ¿Cuál va a ser el título que va a aparecer en el sitio web? Entonces voy a llamarlo, no sé, cómics con signos de admiración. O bueno, dejémoslo así solamente, cómics con mayúscula. Ahora, un subtítulo. Pues voy a llamarlo mi colección eh, personal de cómics. Luego, un mensaje de créditos. Entonces ahí ustedes pueden escribir su propio mensaje de créditos, pueden poner su propio nombre y un mensaje de copyright. Entonces, si tiene los derechos reservados, si es una colección abierta, en la fecha, pueden poner el- los datos que quieren. Luego, si mis metadatos están correctamente formateados, me va a aparecer una lista de mis metadatos y me va a preguntar qué metadatos quiero mostrar en la página de cada ítem de la colección. Eh, Eso quiere decir que cuáles son los elementos que quiero mostrar cuando yo vea un ítem aquí en particular. Por ejemplo, este. Si quiero mostrar el nombre, el autor, la fecha o qué datos quiero mostrar. Entonces voy a poner cuáles son los que quiero mostrar. Probablemente no quiero mostrar el PID, tampoco el label, o tal vez el label sí. Los autores, la fecha, la ciudad, el país, el tipo principal, el medio de impresión. Quiero mostrar todos los metadatos menos el PID porque el PID simplemente es un identificador, es un código. Entonces, para seleccionarlos o deseleccionarlos, presiono espacio y los selecciono. Y luego pongo Enter. Si a ustedes no les aparece eso, sino que les aparece un error, es posible que sus metadatos no estén bien configurados y entonces tienen que volver a revisar que tengan PIDs, que tengan labels, que las imágenes correspondan. Si todo está correcto, les va a aparecer esta interfaz. Si hay algún error, les va a avisar cuál es el error y van a tener que corregirlo. Luego me va a volver a preguntar con otra lista cuáles son los metadatos que quiero indexar en el buscador. O sea, cuáles son los que quiero que se puedan, los metadatos que quiero que se puedan buscar a través de la barra de búsqueda. Entonces probablemente yo quiero que también se puedan buscar los mismos menos el PID. Entonces voy a poner, seleccionar los mismos y voy a poner Enter. Y luego me va a mostrar mis respuestas y me va a preguntar si son correctas. Entonces voy a revisar que mi nombre de usuario esté correcto, mi nombre de repositorio esté bien, el subtítulo y el título bien, y que los metadatos que escogí en mi lista sean correctos. Entonces en mi caso están bien, le voy a poner que sí. Si ustedes ponen que no, pues les va a volver a preguntar las mismas cosas para que las puedan corregir. Entonces voy a poner sí. Perfecto. Ahora, eh, lo que tengo que hacer es construir una versión de desarrollador de mi colección. Entonces voy a poner el comando npm run dev, que es de dev de developer o de desarrollador. Entonces voy a poner enter y lo que va a hacer esto es pasar por todas las imágenes y
crear una versión de desarrollo de mi proyecto, o sea, digamos, de prueba, que voy a poder consultar en este enlace. Si yo presiono Control o Command y hago clic en el enlace, lo voy a poder ver. Entonces voy a ver que ahora mi colección está adaptada a mis datos. Entonces si pongo explorar aquí, voy a ver que ya no están las imágenes genéricas que estaban, sino que están mis fotos de fanzines. Y si hago clic acá, voy a notar que ahora están las fotos que yo tomé y que además están los metadatos que yo mismo construí. Entonces, hasta ahora, pues está funcionando correctamente. Si hay algún error, por ejemplo, no sé, un caso en el que el PID y las imágenes no corresponda, pues aquí va a aparecer un error en esta línea de comandos em, que me va a mostrar qué imágenes están faltando. Entonces, por eso es muy importante la preparación previa de los datos. Ahora, si yo quiero editar contenidos de mi colección, puedo entrar a esta carpeta Data, Content, y aquí voy a encontrar unos em, distintos archivos que contienen las páginas de mi colección. Por ejemplo, aquí dice portada, puedo hacer clic en portada y puedo borrar este texto que está acá y escribir un texto que corresponda a mi propia colección. Por ejemplo, esta es mi colección de fanzines y cómics que he hecho a lo largo de los años en colaboración con otros artistas. No sé, puedo escribir lo que yo quiera, ¿cierto? Visita la colección y consulta los metadatos. No sé, se puede poner una introducción pues, de la forma en la que uno quiera. Y luego puedo guardar y aquí automáticamente mi programa va a actualizarse y va a mostrar eh, la actualización. Entonces si vuelvo a la portada, ahora ya está el texto que yo escribí. Sin embargo, es posible, dependiendo del sistema operativo, que esto no se actualice automáticamente. Entonces, algo que podemos hacer es volver aquí a nuestra terminal, es presionar Control C y volver a escribir npm run dev, en caso de que no se haya actualizado automáticamente mi sitio. Y entonces, si por alguna razón no veo que se está actualizando, puedo volver a correr este código y puedo volver a crear el sitio. Incluso si no quiero volver a procesar las imágenes, puedo también presionar Control C y puedo escribir npm run preview. Esto va a ser un poquito más rápido. Entonces va a volver a hacerlo y ya, ahí ya volvió a actualizar. Entonces lo que puedo hacer es entrar a estas páginas y adaptar los contenidos a mi propia colección. Por ejemplo, aquí está una sección de metadatos con un protocolo de cómo se construyeron los metadatos. Y aquí yo puedo adaptarlo a mis propios protocolos. Puedo decir, por ejemplo, no sé, hay medio de impresión, un dato que se llama medio impresión, y aquí puedo decir a qué corresponde ese dato de medio de impresión. Em, Categoría que especifica la forma en la que se imprimió el fanzine. Por ejemplo, offset, serigrafía, fotocopia, risografía. Entonces, esto es un protocolo en el que estoy especificando cómo estos datos fueron construidos. Y si yo vuelvo a mirar mi sitio y vuelvo a entrar aquí a metadatos, ahora ya quedó incluida en mi tabla esta idea del medio de impresión, junto con todos los metadatos de mi colección que se pueden descargar en CSV. Entonces, yo puedo ir editando las páginas y añadir nuevos textos. Por ejemplo, aquí en la parte que dice Tour, puedo crear visualizaciones de datos que corresponden a mis datos. Entonces, les recomiendo que revisen la documentación porque pues, cada una de estas visualizaciones requiere como unas especificaciones distintas. Por ejemplo, si yo vuelvo aquí a Tour, esta que está acá, que se llama Item Preview, es un previsualizador de alguno de los elementos de la colección. Entonces yo puedo buscar en mis metadatos y puedo mostrar alguno de estos. Por ejemplo, voy a mostrar elefantes y jirafas. Entonces voy a copiar el PID y lo voy a pegar aquí en donde dice Tour y lo voy a reemplazar este PID.
y voy a llamarlo cómic colectivo, con el colectivo Cuatro Mesas. Y de nuevo, puedo actualizar mi sitio y ver, y aquí ahora tengo el preview de ese cómic con el colectivo Cuatro Mesas. Entonces, este paso consistiría en editar los contenidos de mi colección para que se adapte a lo que yo quiero comunicar. Un último paso, antes de subir el sitio, es tal vez editar un poco el estilo. Entonces, si yo quiero cambiar los colores de mi sitio, puedo entrar a donde dice SRC, Route, Layout, y aquí voy a encontrar estos elementos que controlan el color de eh, y la tipografía de mi colección. Entonces aquí puedo cambiar esto por distintos colores. Ahora que recuerdo, esto se ve así, con estos colores, porque yo instalé una extensión en VS Code que me permite verlo con colores. Si ustedes están viendo todo el texto con un mismo color, es posible que aquí en alguna parte, en una esquina, VS Code les haya recomendado instalar una extensión para poder ver esto con colores. Entonces les recomiendo que la instalen. Y aquí simplemente yo puedo modificar los colores con esa extensión o cambiando el código y hacer que mi colección entonces se vea un poco diferente. Entonces voy a cambiar aquí estos colores por unos verdes, tal vez voy a cambiar esto fuente principal por Arial y así estoy como personalizando mi colección para que se vea como yo quiero. Entonces ahí hay un pequeño elemento de como de diseño que también se puede incluir. Listo. Entonces una vez ya tengo todo y ya creo que está todo bien configurado, lo siguiente que tengo que hacer es crear una versión de producción de mi colección. Entonces lo que voy a hacer es volver aquí a la terminal y voy a salir de esta previsualización, o sea, pues presionar control C y ahora voy a escribir npm run build. Esto va a construir la versión de producción ya de mi colección. Entonces voy a poner npm run build y va a construir una versión que va a quedar guardada en la carpeta docs. Entonces aquí en esta carpeta docs va a estar mi sitio terminado. Si yo modifico cosas de nuevo, entonces tengo que volver a escribir npm run dev, volver a construir mi sitio, salir y volver a escribir, o sea, presionar control C y volver a escribir npm run build. Y así cada vez que necesite una nueva versión de mi sitio. Entonces el build es la versión de producción que ya se puede subir. Una vez yo haya creado mi versión de producción en la carpeta docs, puedo volver a GitHub Desktop, que si se acuerdan fue lo que usamos para descargar los archivos en nuestro computador, y ahora decirle eh, que quiero subir de nuevo mis archivos, porque quiero que queden en línea para poder compartir mi colección. Entonces aquí me está diciendo cuáles son todos los archivos que cambiaron. Por ejemplo, cambió este, en donde añadí información sobre el medio de impresión, o cambiaron los metadatos, o cambió lo que escribí sobre el tour. Entonces aquí en Summary tengo que escribir un resumen. Voy a escribir primera versión, por ejemplo. Y tengo que escribir aquí, hacer clic, perdón, en Commit, para que se suba a un estado previo antes de que se suba completamente a Internet. Y luego voy a hacer este push, que quiere decir subir la colección a GitHub de nuevo. Entonces voy a ponerle push. Pueden pensar que esto es parecido como un Google Drive en donde uno baja y sube archivos. Es parecido. Estamos bajándolos al computador, editándolos y volviéndolos a subir. Entonces, esto puede tardar un poco dependiendo de la cantidad de imágenes que tengan. Y ahora voy a volver a el explorador, voy a volver a mi cuenta de GitHub, aquí donde yo estaba, que fue donde creé mi propio repositorio, y voy a hacer clic aquí en Settings. En Settings voy a buscar un botón que dice Pages para poder activar la visualización de mi sitio web de mi colección. Entonces aquí en donde dice Branch, voy a hacer clic en Main y luego voy a decirle dónde está la carpeta que tiene mi sitio. Y si se acuerdan, la que usamos para construir el sitio se llama Docs. Entonces voy a buscar aquí donde dice Docs, voy a poner Save
y esto va a permitir que yo pueda ver en línea mi sitio web. Entonces, ¿dónde lo puedo encontrar? Voy a volver aquí donde dice Code y aquí voy a ver que hay un círculo anaranjado que dice Pending, que quiere decir que se está construyendo el sitio web en línea. Entonces, mientras se termina, voy a hacer clic aquí en esta tuerca y aquí me va a decir cuál es su sitio web, el sitio web de su repositorio. Y le voy a decir, use por favor el de GitHub Pages para saber cuál es el enlace de mi sitio. Entonces aquí lo voy a tener disponible siempre. Y aquí vemos que la bolita anaranjada se convirtió en una bolita, en símbolo de completado. Y entonces aquí puedo hacer clic en este enlace y aquí puedo ver que ahora está en línea mi colección. Entonces está terminada, puedo entrar a explorar, puedo visualizar mis elementos, mis metadatos, puedo construir un tour, puedo ver todo lo que hice antes. Entonces, este enlace, pues ya lo puedo compartir. Este enlace ya está en línea y va a quedar alojada mi colección en em, GitHub gratuitamente. Entonces, esa es la forma en la que uno puede construir una colección, digamos, los pasos básicos, usando serie mini. Si les interesa entrar en más detalle, el propio repositorio de serie mini tiene esta documentación en donde se explica en mucho más detalle esta idea de los prerequisitos, de construir el repositorio, cargarlo, instalar las dependencias, preparar los metadatos, crear los archivos de configuración, todo lo que estuvimos haciendo en este tutorial, más algunos elementos más avanzados, como por ejemplo crear las visualizaciones del tour o añadir otro tipo de metadatos, porque es posible añadir metadatos que no sean solo texto. Es posible que yo aquí, por ejemplo, incluya un video o incluya un audio o cosas por el estilo. Entonces, digamos que el primer paso sería lograr montar la colección y luego ya hacer cosas más sofisticadas, pues se pueden hacer consultándolas en la documentación. Ese es este tutorial.